Fichen a Carrick. Fíchenlo con un contrato de largo plazo. Manténganlo en Old Trafford. Estas frases han aparecido de manera reiterada en las fanpages de Manchester United durante los últimos días, no como parte de una campaña organizada, sino más bien como una reacción emocional compartida de forma colectiva. Y en el contexto actual, eso resulta completamente comprensible. Manchester United viene de encadenar 3 victorias consecutivas, entre ellas frente a 2 de los rivales más importantes de la liga, Arsenal y Manchester City, nombres que históricamente han funcionado como referencia para medir cualquier aspiración competitiva. Esta racha no solo tiene valor en términos de puntos, sino que también genera un cambio perceptible en la manera en que el equipo es observado desde el exterior. Más significativo aún es que uno de esos partidos se resolvió con un gol en los minutos finales, en un momento en el que la carga emocional suele alcanzar su punto más alto. Ese instante evocó un estado muy antiguo y familiar para Manchester United, una sensación que durante años fue conocida como Fergie Time. No como un concepto táctico, sino como una convicción profunda de que el partido solo termina cuando todas las posibilidades han sido agotadas. Cuando un equipo gana con autoridad, gana por amplio margen, y además lo hace a través de distintos registros de juego, la reacción natural de los aficionados es querer prolongar esa emoción el mayor tiempo posible. Se trata de la psicología de una comunidad que ha esperado demasiado para volver a sentir confianza. Y en ese momento, Michael Carrick aparece como la solución más simple, más familiar y también la más fácil de aceptar. Carrick entiende la cultura del club, entiende el vestuario y entiende a Manchester United no solo como un equipo de fútbol, sino como una estructura particular de memoria, presión y expectativas. Esa familiaridad lo convierte en un punto de apoyo natural en un contexto donde la emoción comienza a pesar más que los cálculos de largo plazo. Desde las emociones que se manifiestan fuera del campo, el análisis debe regresar al terreno de juego, donde los cambios solo pueden verificarse a través de la manera en que el Manchester United se organiza y compite en cada partido concreto. Porque lo más relevante de las 3 victorias recientes no reside en los rivales derrotados, sino en la forma en que el equipo se adapta y estructura su juego bajo la dirección de Michael Carrick. En este periodo, el Manchester United ha mostrado una flexibilidad clara en su planteamiento de los partidos. El equipo puede replegarse de manera consciente para controlar los espacios y proteger el bloque defensivo, pero también está dispuesto a adelantar líneas y presionar alto cuando el contexto lo permite. Esta variación refleja una capacidad de ajuste según el rival, en lugar de una dependencia rígida de un modelo táctico fijo. Sin embargo, el factor más importante no se encuentra en si el equipo juega en bloque bajo o en bloque alto. El punto clave está en la sensación de continuidad y coherencia en el funcionamiento colectivo. Las líneas mantienen distancias razonables, los jugadores comprenden con claridad sus roles y las decisiones sobre el campo han dejado de ser fragmentadas. Esto demuestra que los mensajes del cuerpo técnico se transmiten de forma clara y se ejecutan de manera uniforme. La victoria ante el Arsenal en el Emirates representa un ejemplo evidente de este enfoque. Frente al líder de la Premier League, un equipo que no había perdido en casa y que venía de una racha de 8 triunfos consecutivos, el Manchester United no impuso el dominio del balón, pero controló con eficacia los momentos clave del encuentro. De forma similar, ante el Manchester City de Pep Guardiola, el United priorizó el equilibrio, mantuvo la compacidad del bloque y explotó los espacios disponibles en lugar de competir por la posesión. En conjunto, los 3 partidos recientes no reflejan una revolución táctica, sino un proceso de simplificación del juego. Precisamente esa simplicidad, fácil de ejecutar, es la que está permitiendo al Manchester United funcionar con mayor estabilidad en esta fase de transición. Si los cambios mostrados en el terreno de juego indican que el Manchester United está funcionando de manera más fluida, el contexto dentro del vestuario y en los espacios internos del club ayuda a explicar por qué el estado general del equipo se ha vuelto más estable. En la etapa anterior, bajo la dirección de Rubén Amorim, métricas como los goles esperados se mantenían en niveles positivos, pero el funcionamiento colectivo transmitía una sensación de bloqueo, especialmente en fase ofensiva, donde la conexión entre los jugadores carecía de naturalidad.
Paralelamente a los aspectos futbolísticos, la forma en que Amorim se comunicaba con los medios también generó consecuencias significativas. Sus declaraciones públicas sobre Benjamín Sesko, al señalar que el jugador estaba atravesando dificultades, o sobre Patrick Dorgu, al describir su nerviosismo cada vez que entraba en contacto con el balón, reflejaron un enfoque directo que, sin embargo, tendía a incrementar la presión individual. Cabe destacar que la relación entre Amorim y la dirigencia del club también se fue tensando progresivamente. Los desacuerdos profundos con el director deportivo Jason Wilcox son considerados uno de los factores que contribuyeron a su salida. Esto demuestra que el problema no se limitaba únicamente al rendimiento deportivo, sino también a la manera en que el entrenador se integraba dentro de la estructura de poder del club. En ese contexto, Michael Carrick optó por un enfoque diferente. Carrick mantuvo conferencias de prensa breves y redujo al mínimo las declaraciones públicas que pudieran resultar perjudiciales para los jugadores. Según informó el Daily Mail, incluso ajustó la carga de entrenamiento hacia un enfoque más liviano, con el objetivo de estabilizar el estado psicológico general del equipo. La forma en que Carrick protegió a Diogo Dalot tras una actuación individual discreta frente al Manchester City refleja con claridad esta filosofía. En lugar de recurrir a la crítica, transmitió un mensaje de confianza y apostó por resolver los problemas de manera interna. Precisamente esta diferencia es la que ha llevado a que Carrick sea percibido como una figura adecuada para aportar estabilidad al Manchester United en una etapa de transición marcada por la presión. En el proceso de evaluar la posición de Michael Carrick, el antecedente más reciente en el Manchester United se convierte en una referencia difícil de ignorar. En 2018, Ole Gunnar Solskjaer asumió el mando del equipo tras la destitución de José Mourinho, con un rol inicialmente concebido como una solución temporal destinada a estabilizar el vestuario. Los resultados en el terreno de juego modificaron rápidamente esa percepción. Durante su etapa como entrenador interino, Solskjaer logró 14 victorias en 19 partidos, con el Manchester United anotando 22 goles. Esta secuencia de resultados no solo generó un impacto positivo en términos de puntos, sino que también reforzó la sensación de que el equipo estaba funcionando en la dirección adecuada. Un momento considerado clave fue la victoria por 1-0 ante el Tottenham, equipo que en ese momento era dirigido por Mauricio Pochettino, principal candidato al puesto de entrenador del Manchester United. Ese resultado es señalado como un factor relevante en el proceso que llevó a la directiva a tomar la decisión de confirmar a Solskjaer como entrenador permanente en mayo de 2019. En el contexto actual, Michael Carrick se enfrenta a comparaciones similares tras asumir el equipo después de la salida de Rubén Amorim. Sin embargo, según fuentes citadas por ESPN, dentro del Manchester United, se subraya que la repetición del escenario vivido con Solskjaer es considerada poco probable. Para que Carrick reciba un contrato a largo plazo, serían necesarios elementos de carácter extraordinario, que vayan más allá de una serie de victorias a corto plazo. Paralelamente, el club mantiene activo su plan de evaluar candidatos externos. Nombres como Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Carlo Ancelotti o Julian Nagelsmann continúan en la lista de consideración, junto a entrenadores con experiencia en la Premier League como Andoni Iraola, Marco Silva y Oliver Glasner. El denominador común en los criterios de selección es la capacidad para soportar la presión particular de Old Trafford, donde el éxito no se mide únicamente por el planteamiento táctico, sino también por la estabilidad sostenida en el tiempo. Al analizar la situación de Michael Carrick desde una perspectiva de largo plazo, el foco del análisis deja de centrarse en la racha reciente de resultados y pasa a concentrarse en los desafíos que el Manchester United está a punto de enfrentar. Porque en Old Trafford, la capacidad de un entrenador suele ponerse a prueba con mayor claridad durante los periodos de reconstrucción, más que en los momentos en los que las emociones positivas dominan el entorno. La próxima temporada es considerada un punto especialmente sensible para el Manchester United. La posibilidad de que pilares como Bruno Fernández, Casemiro y Harry Maguire abandonen el club al mismo tiempo indica que el equipo podría entrar en un ciclo de cambios profundos tanto en la plantilla como en el equilibrio del vestuario. Este tipo de movimientos refleja que la presión de una reconstrucción es difícil de evitar, independientemente de si el club logra o no la clasificación a la Champions League. En este contexto, otorgar un contrato a largo plazo a Michael Carrick, basándose únicamente en algunas victorias de corto plazo, conlleva riesgos significativos. No porque Carrick carezca de capacidad,
sino porque el Manchester United ya no dispone de mucho margen para decisiones guiadas por la emoción. La historia reciente demuestra que la precipitación suele desembocar en periodos prolongados de inestabilidad. Por ello, un enfoque más razonable es continuar observando a Carrick en escenarios más exigentes. La manera en que reaccione cuando el equipo pierda, cuando la presión aumente o cuando aparezcan señales de fractura en el vestuario, ofrecerá una imagen más clara de su capacidad de gestión a largo plazo. Ser entrenador del Manchester United no se limita a la capacidad de vencer a grandes rivales, sino a sostener la estabilidad dentro de un entorno de presión constante. Y en este momento, la pregunta clave no es si se debe firmar el contrato de inmediato, sino si el club tiene la paciencia necesaria para tomar la decisión correcta, en lugar de una decisión apresurada.